Bueno, ya lo hemos visto, 6 ex líderes de la Colonia Dignidad fueron condenados a penas de cárcel por su complicidad en los abusos sexuales cometidos por Paul Schaeffer. Queremos conversar sobre este tema y para eso nos acompaña el abogado de las víctimas de Colonia Dignidad, Hernán Fernández. Muchísimas gracias por acompañarnos, abogado. Buenas tardes. A ver, abogado, primero quisiera preguntarle respecto de la acusación que pesa sobre estas personas. Son 20 en total, 6 de ellas van a la cárcel. Lo primero, ¿es seguro que efectivamente esas 6 van a la cárcel? Sí, no cabe recurso alguno. Esta es la sentencia que dicta la Corte Suprema, la segunda sala, la sala penal, y no procede ningún recurso. Esta es la sentencia final después de 14 años de juicio y después de 50 años de impunidad en este tipo de delitos en Chile de Colonia Dignidad. ¿Cómo la Corte Suprema es la última instancia y no cabe ningún tipo de recurso, tampoco de beneficios que les pudieran dar que les permitiera cumplir fuera de la cárcel la pena? La sentencia de la Corte Suprema lo dice expresamente, no proceden beneficios alternativos al cumplimiento efectivo de la pena, porque tienen penas superiores a 5 años y un día. Y la ley de beneficio, que es la ley 18.216, establece como requisito para tener algún tipo de beneficio que la pena sea inferior. Y aquí estamos en rangos muy superiores, además que no se cumplen otros requisitos de la misma ley. Concretamente, ¿por qué son condenados a estas personas? ¿Cómo funcionaba esta organización? Funcionaba a través de un sistema sincronizado, un engranaje para abastecer de niños al líder de esta organización, que era Paul Schaeffer. Pero estos condenados facilitaban estas acciones buscando niños en los campos, engañando a sus madres, creando una estructura que se llamó Juventud Vigilia Permanente y un internado intensivo. Bajo el pretexto de darles educación, se les separaba de sus familias, se les privaba de la protección de sus familias para que en la impunidad se cometieran estos graves delitos. ¿Schaeffer era el único abusador? Hasta ahora se demostró que era el privilegio del líder. Y estos jerarcas que hoy día van a la cárcel, durante décadas abastecieron a Paul Schaeffer de niños. Un crimen horrendo, no solo aquí, sino que en todo el mundo. ¿Qué beneficio obtenían ellos? ¿Era simplemente por obediencia, por fidelidad a su líder que actuaban de esta manera? ¿Obtenían algún beneficio en su colaboración, por llamarlo de alguna manera, con este crimen? Hay que tener en claro que Colonia Dignidad fue una organización muy poderosa en nuestro país y que estos líderes tenían privilegios, mayor libertad, disposición económica de bienes y poder. Ejerciendo ese poder, engañaron a familias, construyeron una especie de apariencia de obra benefactora que fue este hospital, este campo productivo. Algunos políticos importantes de este país dijeron que Colonia Dignidad fue un campo productivo, pero un campo productivo con trabajo forzado, con esclavitud y en donde estos crímenes contra niños se cometían. Ahora, no necesariamente estos 6, pero de los 20 en total que ha colaborado en estos crímenes con Paul Schaeffer, la pregunta es, ¿alguno puede haber sido abusado además por Paul Schaeffer, que de víctima pasó también a victimario, me refiero? Sí, muy interesante pregunta, Mónica. Entre los condenados hay también un líder, un jerarca chileno, que ingresó como otros niños chilenos que han sido víctimas hasta hoy, pero él eligió el camino de tener el poder y convertirse en un victimario. Por eso es que no todas las víctimas de Paul Schaeffer, al contrario, la gran mayoría de los que hoy día siguen viviendo en Colonia, porque hay que tener presente que muchos ya se fueron a Alemania en el desamparo total, otros viven fuera de la colonia, también en el desamparo, víctimas que solo fueron víctimas. Pero, ¿esta persona quién es? Ricardo Alvear, uno de los condenados a 5 años y un día. ¿Ricardo Alvear fue abusado por Paul Schaeffer? ¿O usted lo presume, cree o qué? Él ingresó siendo niño. El destino de los niños que ingresaban a Colonia era el trabajo forzado. Y la manera que eligieron algunos fue aliarse con el poder destructivo de Paul Schaeffer. O sea, lo que sabemos y además de él Ricardo es que... Alvear, lo que sí le puedo decir, ¿sí, Mónica? Es que él se dedicó a amedrentar a las familias chilenas de los niños que intentaban salir de Colonia Dignidad. Seguía a la policía chilena, o sea, ejerció a la par, al mismo nivel que los otros jerarcas condenados, el poder de Colonia Dignidad. ¿Qué pasó en uno de los casos que se relatan en el fallo de este niño que estuvo 2 años secuestrado? ¿Qué es lo que ocurrió en ese caso específico? Eso demuestra el poder de Colonia Dignidad, que en lugar de colaborar con la justicia, por eso este proceso duró también tanto tiempo, porque está lleno de obstáculos, lleno de acciones tendientes a que el juez no pudiera cumplir su función de investigación, que la policía no pudiera investigar. Con este niño que preguntas, Daniel, se le mantuvo alejado de su madre, de su familia que lo reclamaba, que quería protegerlo del juez que lo buscaba, de la policía que lo buscaba. Y Colonia Dignidad no solo no lo entregó, sino que lo mantuvo oculto, lo desplazó por Chile,
usando cuantiosos recursos para su desplazamiento. Y solo pudo ser entregado a su familia cuando comenzó esta red de criminal a caer. Cuando fueron detenidos los primeros integrantes, entregaron al niño para precisamente tratar de obtener algún beneficio legal, pero no porque hubo arrepentimiento. Estas víctimas, niños que fueron abusados, en algunos casos secuestrados, separados de sus familias, ¿han recibido apoyo psicológico? ¿En qué condiciones se encuentran hoy ellos ya, muchos años después de ocurrido todo esto? El daño causado por Colonia Dignidad es indescriptible, es incuantificable. Han tenido apoyo psicológico en el tiempo más difícil y hoy día intentan reconstruir su vida. Pero el Estado chileno no generó ningún programa de asistencia a las víctimas. El Estado alemán precariamente. Y han tenido que sobrevivir con el apoyo de sus familias. Por eso es que también esta sentencia... ¿Cuántos niños son? ¿Cuántas familias afectadas? Niños y familias, porque a veces pueden ser más de uno por familia, digamos. Sí, yo represento a 11 víctimas. ¿Hay alguna idea de cuántos fueron entre abusados, secuestrados o que permanecieron algún tiempo, familias engañadas? ¿Hay alguna cuantificación? Es lo que estableció la investigación al momento de denunciar los delitos. Existía un internado intensivo que tenía en ese tiempo alrededor de 9 niños que estaban en este proceso de ser capturados, que nunca más pudieran salir, en convertirse en esclavos para toda su vida. Por eso es que es tan importante lo que se hizo con el caso de Colonia Dignidad. Estos niños y sus familias le abrieron la puerta a los demás habitantes de la colonia que también eran esclavos. Otros niños del campo en ese tiempo no se atrevieron a denunciar, sus familias trabajaban para Colonia Dignidad o sus familias temían a Colonia Dignidad. O sea, no sabemos, puede haber una cifra negra también de niños y de familias afectadas. Que por vergüenza, por temor, no se querellaron ni tampoco iniciaron acciones legales. Pero ahora, es una larga cadena, decenas de niños. Este abuso era colectivo y masivo. Micros de niños que eran llevados a Colonia Dignidad porque sus padres recibían atención en el hospital. Por eso que es tan imperdonable que el Estado dejó de tener asistencia médica y permitió que Colonia Dignidad ocupara ese espacio. ¿En qué años se produjeron específicamente estos abusos? Paul Schaeffer llegó a Chile abusando de niños. Dejó Chile abusando de niños. Y durante todo ese tiempo estos jerarcas que hoy día son condenados auxiliaron en estos abusos, en estos delitos tan graves. Por eso que hoy día incluso las condenas parecen bajas si comparamos la cantidad de víctimas y la cantidad de años en que estos delitos se cometieron. Esta es una organización pederasta, una de las más destructivas que el mundo ha conocido, no solo Chile. Perdón la ignorancia, ¿y esto no podía ser una asociación ilícita, una condena por esa vía que normalmente sube las penas? ¿No era posible? Existe una causa paralela por asociación ilícita, porque Colonia Dignidad no solo cometió delitos contra niños, sino que también otro tipo de delitos contra los derechos humanos, detenidos desaparecidos, tortura, secuestro, trabajo forzado. Y tiene razón Mónica, esos delitos se cometieron de manera sistemática y organizada, con cadena de mando, con jerarquía. Esperamos justicia también para esas víctimas. Se cierra un capítulo quizás el más importante, el talón de Aquiles de la colonia. La Colonia Dignidad, estos líderes no van a la cárcel por delitos tributarios. Fue tan poderosa Colonia Dignidad que incluso podemos decir que la mafia extranjera fue más débil que Colonia Dignidad. Y Colonia Dignidad tuvo más poder, sobrevivió. En gobiernos democráticos se siguieron cometiendo los delitos. Y ahora, han sido los niños los que han abierto las puertas de Colonia Dignidad. Ahora, hay un gran pero de todas estas condenas, que es el hecho de que probablemente el líder más importante de todos los condenados, Helmut Hoppe, está en Alemania, está lejos del brazo de la justicia chilena. ¿Hay algo que se puede hacer todavía en el caso de él? No solo se puede hacer, sino que se debe hacer. Y aquí el emplazamiento es para la justicia alemana, que ha sido extraordinariamente lenta, insuficiente para dar justicia a las víctimas. No solo Helmut Hoppe está en Alemania en la impunidad, pero respecto a Helmut Hoppe, que hoy día ha sido condenado por la justicia chilena, por la Corte Suprema, ninguna autoridad alemana puede dudar de la grave responsabilidad criminal de Helmut Hoppe. Y Alemania ha negado la extradición de Helmut Hoppe. Si no juzga, que permita juzgar. O si no permite la condena, que esa condena se dicte en Alemania. Legales, ya rechazada la extradición de Helmut Hoppe, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué más se puede hacer para lograr justicia? La ley alemana permite sancionar delitos cometidos por alemanes en el extranjero cuando se han cometido contra víctimas niños.
Y este es uno de esos casos. Además existen los delitos de lesa humanidad que no son imprescriptibles, pero que también la ley alemana ¿Hay que permite. juzgarlo allá, por lo tanto? Por lo tanto, hay que juzgarlo allá. Y no solo ¿Qué van hay a que hacer juzgarlo. ustedes en concreto? ¿Cuál es la acción legal Yo que hice viene? una denuncia el año 2005, luego de la captura de Paul Schaeffer. Sin embargo, la Fiscalía de Bonn fue ineficiente para investigar. Hoy día, afortunadamente, existen víctimas de Colonia Dignidad que están en Alemania, testigos importantes que están en Alemania, porque aquí en Chile no encontraron respuesta ni espacio para vivir. Y esas víctimas y testigos pueden determinar la condena de Hartmut Hoppe por esos otros delitos. Y estudiamos la posibilidad de que esta condena de la Corte Suprema pueda tener alguna forma de cumplimiento en el territorio alemán. Lo que no queremos es la impunidad, que Hartmut Hoppe se pasee hoy día por las calles de Alemania en total impunidad ante la indiferencia de la policía, de las autoridades y de los fiscales alemanes. ¿Y a qué le atribuye la indiferencia a las autoridades alemanas? Creemos que hay una falta de coherencia, es una falta de responsabilidad, una omisión grave, histórica, de décadas. ¿Por qué? Esa es la respuesta que las víctimas esperan, porque son víctimas que estaban oprimidas en un territorio lejano del mundo, pero que hoy día se han liberado, que han acudido a la justicia, que existen abogados como me ha tocado a mí representar las víctimas. Pero que sea en Y ese Sudamérica silencio. influye o no, abogado, porque se nos acabó el tiempo. El tema es que sea en Sudamérica y no haya sido en Alemania, ¿influye o no? Yo creo que de alguna manera sí ha influido, pero no es una excusa y Alemania debe responder. Abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más en primera edición de CNN Chile.